Bueno, hola, bienvenidos. Bueno, esta es la discusión respectiva al tercer periodo del Laboratorio de Inmunología. Y bueno, soy Yadenzel Torres Martínez. Y bueno, comenzamos. En cuanto a los temas que se van a tratar, tenemos como primer tema lo que es la separación de linfocitos por el método de Boyum, cuenta y ajuste de la concentración de células mononucleares. El método de Boyum, como tal, pues es un método que ayuda a la separación de células mononucleares a partir de un gradiente de densidad usando la solución de Ficolipac, que fue lo que estuvimos viendo en el laboratorio a partir de la práctica presencial y al estar revisando la bibliografía. Al hablar de la bibliografía, en mi caso, yo comparé información de diferentes autores, pero en sí tomé mucha de este artículo que se ve en pantalla, en donde se hacía una comparación del método de Boyum con otro tipo de métodos, en donde se nos indica que el método de Boyum pues, es un método muy usado que ayuda a justo a esta separación, en este caso para la práctica de los linfocitos T. En este caso era un modelo de murinos, pero en estudios humanos y cómo se lleva a cabo en sangre humana, pues se ha observado que pues es un método que ayuda mucho a esta separación, a la purificación respectiva y después al posible cultivo, si así se desea, para estudios posteriores. Asimismo, comparando con otros autores, pues se ha observado que bueno, otros autores señalan de que parámetros que se consideran dentro de la prueba de Boyum, pues es la viabilidad celular, en donde esta debe de ser debe de ser entre el 95 y 99%, indicando que hay un mayor número de células vivas que células muertas. Si este valor, pues como hemos visto, no entra en este valor de viabilidad, pues se entiende de que se está haciendo algo mal o que la muestra tiene algún tipo de anomalía debido a algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad asociada. Eh, También, bueno, comparando con otros autores y en el artículo que se ve, se muestra de que muchas veces esta viabilidad baja cuando la técnica no se hace de forma correcta, dado que cuando se tienen que separar la capa de las células mononucleares de la capa de Ficolipac, algunas veces se tiende a arrastrar un poco de la solución de Ficolipac y esta solución tiende a alisar lo que son bueno, tiende a destruir lo que son las células, entonces pues esto disminuye lo que es la viabilidad. Asimismo, la concentración celular que debe de haber por mililitro, pues la mayoría de autores lo señalan de que debe de ser de alrededor de 1 millón de células por mililitro y que cuando hay aumentos en este tipo de conteo de concentración celular, se ve asociado a lo que son, por ejemplo, una linfocitosis, que sería un aumento de los linfocitos que puede estar asociado a una posible enfermedad o a una infección que haya sido reciente. Asimismo, la disminución también es un signo clínico que puede estar indicando que el sistema inmune pues, puede estar comprometido y que puede estar siendo afectado por algún otro tipo de enfermedad que sea a nivel de la disminución de células de la inmunidad. Ahora, ¿cómo se relaciona esta separación de linfocitos ahora con lo que es la cuantificación de las subpoblaciones? Bueno, las subpoblaciones de linfocitos T, pues es un tipo son tipos de linfocitos T que ayudan a determinar ciertos parámetros o para asociarlas al tipo de inmunidad que se está dando. En este caso, para el artículo que está revisando o que se utilizó como referencia, pues se buscaba sobre todo lo que eran linfocitos de CD3, pero hay diferentes tipos de subpoblaciones de linfocitos, como se pudo ver en la práctica, pues hay linfocitos TCD4, linfocitos CT1, y pues cada uno pues tiene cierta función. Sobre todo en la revisión de los artículos de la bibliografía, pues lo que importaba era ver lo que eran los valores normales. En el caso de TSD4, pues hay rangos que establecen normales dependiendo lo que es la edad del paciente, el sexo y si se tiene algún tipo de patología. Como tal, la ayuda de saber este conteo normal o estos valores de referencia que se señalan en las bibliografías, pues es poder asociarlo a si hay algún tipo de anomalía en la muestra. Por ejemplo, si hay digamos, un exceso de linfocitos T, por ejemplo, TCD4, si hay un aumento de los que se están indicando en la bibliografía, pues esto nos puede estar indicando lo que sería una linfocitemia, una linfocitopenia, que pues puede estarse también viendo asociada después a la respuesta inmune de cómo se está dando y también si hay valores que estén asociados a patologías inmunodepresoras, o sea, que se vean que son valores que cuando se da este valor
está asociado, pues también se puede asociar a este tipo de enfermedades que podrían ser, por ejemplo, el VIH, que es una enfermedad que, como se ha visto, pues compromete lo que es el sistema inmune. Y esto pues también ayuda en el diagnóstico, que pues siempre hay que recordar que se debe de hacer en conjunto con el médico, dado que nosotros como UFBs pues solo tenemos que entregar como tal los resultados que ya después serán interpretados por el médico. Y esta sobre todo es la importancia de este tipo de identificación, poder analizar si hay alguna alteración en las muestras del paciente de estas poblaciones que se puedan ver asociados a algún tipo de enfermedad, como se ha visto pues para el VIH, algún tipo de enfermedad autoinmune, que eh, en el caso de las enfermedades autoinmunes, pues nos vamos a aplicar hasta este tema de la determinación de anticuerpos antinucleares, que fue una práctica, bueno, la última práctica que se realizó, y donde se ha visto que los anticuerpos antinucleares, o también llamados ANA, pues son autoanticuerpos que se producen por parte del organismo ante algún tipo de daño o algún tipo de alteración, por mejor dicho, que pueda estar asociado a que estos anticuerpos se reconozcan como algo extraño a lo propio del organismo. En este caso, los ANA se basan a anticuerpos que están asociados a detectar, en este caso, factores asociados a lo que sería el núcleo. Como se vio en la práctica, para detectar este tipo de autoanticuerpos eh, se usan ¿cómo se diría? Se usan sujetos de prueba, bueno, pruebas que ya están estandarizadas, que utilizan microorganismos con los cuales, a partir de su tinción con agentes fluorescentes y al detectar si se encuentran este tipo de autoanticuerpos, se puede reflejar si en verdad se están produciendo. Ahora, estos autoanticuerpos se pueden ver asociados a enfermedades autoinmunes, como se había señalado en lo que fue la selección de las poblaciones de linfocitos. Bueno, las enfermedades autoinmunes tienden a modificar lo que es el sistema inmune, o sea, tienden a modificarlo a su beneficio, siendo así de que estos autoanticuerpos van a favorecer la proliferación de este tipo de enfermedades, como lo podría ser el lupus eritematoso sistémico, que fue sobre todo de los que se vio más asociados en lo que fue la práctica. Entonces, la identificación de este tipo de autoanticuerpos es muy importante en el diagnóstico clínico, y el dar un buen resultado de esto ayuda mucho al médico para tener la certeza de cómo tratar al paciente. Esto se debe de considerar también si el médico nos señala que el paciente tenía antecedentes de poder asociarse a algún tipo de estas enfermedades, pues se confirma aún más lo que vendría siendo el diagnóstico, y también nos ayuda a nosotros como químicos a cargo a tener un resultado más confiable. Ahora, otro tipo de pruebas que se estuvieron haciendo en el laboratorio fueron las pruebas intradérmicas, las cuales servían para detectar lo que era la hipersensibilidad por parte de los pacientes. En este caso, en el laboratorio, pues se hizo la prueba de la tuberculina para el diagnóstico de la tuberculosis. Muchos autores señalan las pruebas intradérmicas como una prueba muy eficiente, dado que no se necesitan estudios muy extensos, sino solo bueno, inyectar en este caso la tuberculina en el paciente, y si este presenta una zona que se considera como zona de induración, que no se debe de confundir con la zona de eritoma. Esta zona de induración, bueno, debe de ser mayor a valores de referencia que se tienen, en donde en la mayor parte se considera positiva cuando ya supera los 15 milímetros de diámetro, que es lo que muchos autores señalan, pero esto varía según lo que señalan las autoridades de salud, pues varía también mucho con factores que se vean asociados a la posible obtención de algún tipo de enfermedad que genere este tipo de hipersensibilidad. En este caso, para la práctica, pues, se revisaba refiriéndonos a lo que era la tuberculosis, y pues se vio que la técnica es muy sencilla de realizar, o sea, no tiene mucho pierde, y el único inconveniente es de que algunas veces se debe de explicar al paciente de que no debe de estar rascando, de que trate de cuidar la zona para evitar algún tipo de inflamación que sea externa, de intentar, si no se puede ir al médico, pues leer lo que vendría siendo el diámetro, explicarle en algunos casos lo que vendría siendo la zona de induración para que se pueda tomar el dato, pero lo preferente, como se indica, por ejemplo, en el artículo presente, es de que el analista o el que esté encargado de la prueba sea el que mida este tipo
este tipo de diámetro, dado que pues va a ser el que va a ayudar a después a los resultados pertinentes. Y bueno, esto sería lo más importante de este tipo de técnica, que es muy importante en el estudio clínico, sobre todo por lo que hemos visto para el diagnóstico de algunas enfermedades infecciosas que puedan generar algún tipo de hipersensibilidad. En este caso era el tipo de hipersensibilidad del tipo 4. Y por último, tenemos la prueba que fue el sistema ABO y las pruebas cruzadas. Bueno, no cabe, bueno, el sistema ABO, ese es el sistema para detectar el grupo sanguíneo, así como el grupo RH, y saber si somos, por ejemplo, A positivo, B positivo, AB positivo, AB negativo, etcétera. Y de esta forma, pues bueno, este tipo de sistema de, digámoslo así, de control, de clasificación de grupo sanguíneo, es muy importante en lo que son pues, los trasplantes, perdón, en las transfusiones sanguíneas. También es muy importante detectar lo que vendrían siendo las pruebas cruzadas para los trasplantes y sobre todo el grupo sanguíneo pues es sumamente importante, como se había mencionado, en las transfusiones sanguíneas, dado que no todos pueden donarse entre sí. Hay un tipo de, pues hay donadores que son compatibles entre sí. Eh, en eso repercute mucho lo que viene siendo también el RH, de saber qué tipo de sangre eres, porque no es lo mismo que un donador, no sé, por ejemplo, del tipo A positivo, le done a otro tipo A positivo, a que le done un A positivo a un, no sé, B negativo, en donde no hay una compatibilidad y puede ser sumamente peligroso, dado que la sangre presenta, bueno, como tal, pues la sangre presenta anticuerpos, antipéptidos que puedan estar presentes en la superficie de los eritrocitos de la sangre del donador. Y esto puede generar la lisis de lo que vendrían siendo los eritrocitos, o a su vez puede generar un tipo de alergia sistémica que que si no se llega a tratar a tiempo puede ser fatal. Entonces, de aquí es la importancia de detectar este tipo de grupo sanguíneo. A su vez, la sangre tiene muchas pruebas que se deben de hacer al momento también de querer realizar algún tipo de donación sanguínea, dado que se debe de identificar primero el grupo sanguíneo. Bueno, esto pues se hace mucho cuando son transfusiones dirigidas, de que sea el grupo sanguíneo exacto. Cuando es una transfusión pública, no tiene mucha importancia como tal el grupo sanguíneo al momento de la entrevista. Como tal, se clasifica la muestra con el grupo sanguíneo porque eso es lo que le da al laboratorio un control y para tener la facilidad de poder administrarlas después en los pacientes que lo necesiten y que sean compatibles con ello. Ahora, otras pruebas que se hacen en la sangre a los momentos de transfusión, pues es detectar muchas enfermedades que son a nivel sanguíneo, como bueno, en este caso como que se ve en la materia de parasitología, que hemos visto como lo es el Chagas, la leishmaniasis, el paludismo, eh, la malaria, etcétera. Entonces es la importancia de detectar esto. A su vez, bueno, en el presente artículo que se revisó, al igual que otro tipo de bibliografía, pues se nos habla mucho la importancia que tiene a nivel de las asociaciones, que fue lo que ya se señaló, y también lo que vendrían siendo las pruebas cruzadas. Este tipo de pruebas cruzadas ayudan a determinar completamente lo que es la compatibilidad y de ver si, por ejemplo, alguien puede ser donador, pero a lo mejor no receptor, o si alguien puede ser receptor, pero a lo mejor no donador como tal. Y de aquí la importancia, dado que muchas veces se podría creer que, no sé, yo soy o positivo, le puedo donar a alguien o negativo. No. Entonces, de ahí es la importancia de llevar esto. A su vez, también la importancia, bueno, haciendo otro tipo de énfasis, la importancia de donar sangre debe de ser muy importante y debe de ser una costumbre y una práctica que se debe hacer continua, sobre todo en aquellos grupos que puedan ser donadores universales, como lo puede hacer el grupo de los O negativos. Y bueno, esto sobre todo es la importancia de este tipo de pruebas que se estuvieron realizando en el laboratorio. Y por último, pues tenemos tengo mi conclusión de que todo este tipo de pruebas son muy importantes a nivel diagnóstico y son un cimiento muy importante en lo que es nuestra formación como profesionistas. Y al conocerlas a fondo y poder practicarlas es muy importante para tener los conocimientos adecuados para que en un futuro podamos aplicarlas en lo que vendrían siendo laboratorios si se llega a enfocar en esta área, pues aplicarlas de la mejor forma y dar la seguridad de tener resultados confiables tanto para el médico como para el paciente y de esta forma también asegurarnos de brindar seguridad al paciente y evitar algún tipo de error que pueda generar una complicación mayor.
Y bueno, esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias.